Bien, estamos con Juan Cheput. Bueno, Juan, de una vez te están escuchando los televidentes de Redes y Poder. Esperamos que en las redes se repita mañana. ¿Vas o no vas con Pedro Pablo Kuczynski? Yo todavía estoy en un proceso de evaluación, ¿no? He recibido la oferta de diversos partidos y he dicho que me voy a tomar el tiempo pertinente para tomar una decisión. ¿Pero hasta cuándo? Mira, todavía hay 7 meses por delante y yo creo que no corresponde a mi persona tomar una decisión apresurada porque todavía faltan definir una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la política de alianzas que podría tener Pedro Pablo Kuczynski o el APRA o Keiko Fujimori. ¿Una política de alianzas que no te convence, te haría dudar de estar con Pedro Pablo, con Keiko o con Alan García? Con cualquiera, ¿no? ¿Los tres son opciones para ti? Los tres son opciones y hay otras más. Yo he tenido conversaciones informales y formales con otros partidos políticos en los cuales también me han ofrecido participar. ¿Alguien de la izquierda? También de la izquierda. He tenido la oportunidad de conversar con el mismo Marco Arana, que me parece. Pero no será Perú Posible. No, Perú Posible también recibí yo una oferta para regresar y les dije que de ninguna manera, porque no soy hombre que mira hacia atrás. En ese caso ya está el capítulo completamente cerrado. Ahora, obviamente, el abanico de opciones se va reduciendo en términos ideológicos del modelo económico en el cual creo, de las reformas que se tienen que impulsar y de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, me gusta el hecho de que quiere trascender, es decir, de que quiere llegar a la presidencia para ser un ejecutivo distinto. En el caso de Keiko Fujimori, yo creo que es importante el hecho de que tenga la capacidad y la madurez de poder conversar con aquellos que fueron sus adversarios para invitarlos a formar un gabinete que ella considera tiene que ser prioritario. Alan García tiene el propósito de ser el tercer presidente del Perú y hacer un gobierno completamente cambiante. Entonces yo creo que hay objetivos nobles detrás de estos tres candidatos. Y en el caso de la izquierda, como Marco Arana, pues simplemente tiene una visión de país que yo creo que si lo vemos en términos de lo que el mundo necesita para el siglo XXI, lo ecológico, lo verde, lo sostenible, es algo que no se puede dejar de lado, salvo a lo cual se le tendría que incorporar otro tipo de matices, sobre todo en el ámbito económico. Pero en todo caso, mi posición es ideológica. A mí no me interesa el Congreso, Alfonso, esa es una cosa que quiero dejar clara. Yo tengo vocación de poder y para tener esa vocación de poder tienes que entender, o sea, se tiene que entender que el Congreso no es un limitante. A mí lo que me interesa es una estructura partidaria que permita hacer los cambios que necesite el país para que de esa manera podamos volver a la senda del crecimiento y desarrollo económico, que es lo que le interesa a la gente, que hoy en día está endeudada, que tiene tarjetas morosas, que no puede pagar su hipoteca o que quiere una mejor calidad de vida. Pero, a ver, hoy día en la mañana Verónica Mendoza señalaba que una de sus ideas principales en su plataforma política es regresar a la Constitución del 79 o hacer una nueva Constitución, ¿no es cierto? Porque esta es obsoleta y ya no sirve. ¿Tú también estarías de acuerdo con esa posición? No, ella tiene que precisar. Pues, cuando uno dice quiere regresar a la Constitución del 79, pues discutamos sobre la Constitución del 79. La Constitución del 79 tiene una serie de puntos que ya no convienen, sobre todo desde el punto de vista del modelo económico. Entonces no debemos olvidar que uno de los méritos de la Constitución del 93, con excepción de uno de sus puntos que iguala la inversión extranjera a la inversión peruana, es la responsable de que hayamos tenido una suerte de despegue. Nosotros hemos apostado a la economía social del mercado y no podemos retroceder a la economía, a la Constitución del año 79. ¿Y tú crees que esas ideas de economía social del mercado las comparte Marco Arana? No, lo que yo te he mencionado hace un instante ha sido específicamente el tema ecológico y de sostenibilidad. Y señalé a la cual hay que incorporar medidas de carácter económico para que de esa manera se convierta en una suerte de Partido Verde del Perú. Pero en todo caso, eso es algo que está por discutir. Pero tú con Marco Arana estarías entonces en el lado de no a Conga y tampoco no a Tía María. No, yo soy una persona que ha dicho públicamente que el Perú no puede darle la espalda ni a la minería ni a la agricultura. O sea, tú vas a exorcizar a Marco Arana. No, yo no te he dicho que voy a ir con él. Yo lo que te digo es que es una persona que tiene una posición de país. Entonces, cuando uno tiene un enfoque ideológico, lo que tiene es una posición, una visión de país, que es lo que le falta a otros candidatos. No a los que he mencionado, sino a otros candidatos. Ya. Entonces, ¿en qué consiste la labor de un político? Sí. Tú tienes una visión de país, ¿cómo llegamos ahí? Los terroristas por la violencia, los demócratas por distintos caminos. Los caminos tienen que ver con lo económico, lo político, lo social, lo demográfico, lo ambiental. Entonces, según esos elementos, tú decides cómo llegar a esa visión de país. Y ahí es donde empieza la discusión. Ya. Yo por lo pronto tengo las cosas claras en materia educativa, de salud, de centralización, ¿no? en materia de apoyo a la minería y a la agricultura, obviamente con tecnologías de punta, pero creo que no se le puede dar la espalda a esos sectores. Ni a la inversión privada.
Por supuesto que no. Por eso Muy yo bien. discrepo con lo que ha dicho la señora Verónica Mendoza. Ya, ahora, Luis Benavente, que es un analista político y también tiene una empresa de consultoría en el campo de la análisis de encuestas, ha dicho una frase bien interesante y bien potente. Dice, parece que PPK está próximo a fichar a Tongo, Melcochita y Susi Díaz. Y esto como consecuencia del fichaje, no sé si tanto de Carlos Brus, pero sí lo ha dicho por el tema de Ciro Castillo. ¿Cuál es tu percepción de estos dos fichajes de Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que ni Carlos Brus ni el doctor Ciro Castillo merecen esa calificación de Lucho Benavente. Yo creo que él, si vuelve a pensar en una definición respecto a estos fichajes, no diría lo mismo. Pero sí creo de que temas como los que planteó Carlos inicialmente y defiende como el de la unión civil son polarizantes, independientemente de la idea que tengamos de él. Y en el caso de Ciro Castillo, su desempeño alrededor del drama de su hijo de repente le ha ganado cierta animadversión. Tanto como para utilizar esa, digamos, indulgencia, ese dolor que generó en muchas personas. Bueno, mucha gente lo ve así, ¿no? Y eso no lo podemos negar. Y yo creo que todo esto es consecuencia de la falta de democracia interna y que el Congreso de la República ni el presidente, como líder máximo de la nación, impulsó un cambio en la ley de partidos políticos. Si se hubiera cambiado el voto preferencial y en estos momentos ya tuviéramos formalmente un voto por lista, por lista, no estaríamos hablando de las incorporaciones. Así es. Porque cada uno, vemos que el señor Ciro Castillo tiene su agenda, el señor Carlos Brus tiene su agenda y Juan Cepú tendrá su agenda y todo el mundo tendrá su agenda. Bueno, ¿no? pero Entonces, ¿tú en la lista de Pedro Pablo estarías cómodo con Carlos Brus y con Ciro Castillo? yo estaré cómodo con una agenda. Mira, yo no estoy a favor de las personas. A mí lo que me interesa es cuál es la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Yo soy un político desde los 17 años. Carlos Brus tiene una agenda que... No, la agenda tendrá que ser no la de él, la agenda tendrá que ser la del partido. Igual en el APRA, en cualquiera, porque de lo contrario no funciona nada. El matrimonio gay, ¿qué te parece? La unión civil que está proponiendo Carlos Brus, por ejemplo. Bueno, la Unión Civil, él ya manifestó que lo conversó con Pedro Pablo y ellos creen de que no puede haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Por el sentido, yo creo que la gente tiene derecho a enamorarse de quien quiera, ¿no? De acuerdo. Pero yo creo de que el tema es polarizante en una situación como la actual, en la cual culturalmente el Perú, ante esta situación, puede tener algún tipo de rechazo. Entonces ahí corresponde a Carlos aprovechar este momento para ilustrar a la gente en qué conviene su propuesta o no, pero tengo entendido que el partido de Pedro Pablo Kuczynski ya lo asumió como parte de su agenda. Por lo tanto, si yo tomo la decisión de ir con Pedro Pablo Kuczynski, pues obviamente será porque ya evalué ese punto y lo defenderé. Mira, yo soy un panzer para defender lo que creo, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuando yo me convenza de las bondades de algún determinado tópico, lo defenderé sin ningún tipo de remilgo y con absoluta lealtad. Pero también, así como soy un panzer para defender en lo que creo, soy absolutamente claro en decir lo que no creo. Entonces, y eso lo saben perfectamente las personas con las cuales estoy conversando. Si hay algo que no me gusta, ellos no se quedan con ninguna duda de lo que no me gusta. Entonces, ahí es cuando viene un proceso de negociación y yo considero de que no es conveniente adelantar los tiempos electorales y yo ser fichado, entre comillas, mañana o pasado. Yo creo que algo tan importante como ser representante del pueblo peruano en el Congreso de la República o ser presidente de la República en el caso de ellos, merece una profunda reflexión. Por eso cuando yo veo de que hay personas, porque un amigo le dice, oye, candidaté a la presidencia, al Congreso, ya me lanzo, no soy precandidato, no se dan cuenta de que se requiere trayectoria, conocimiento, capacidad, convencimiento y una serie de factores dentro de los cuales está conocer profundamente nuestra realidad antes de aspirar o a ser congresista o a ser presidente del país. Ya. Sino porque un grupo de amigos te dice en un bar, oye, postula, no, pues. Ya. Digamos Entonces, que Juan Cepú no está sentado en su casa esperando a que lo llamen y tampoco se está ofreciendo a nadie. ¿No es así? no tocó la puerta de nadie, eso que queda absolutamente claro. Y eso no es soberbia, es una realidad política. Yo considero que desde el punto de vista de la cercanía política que tengo con diversas personas, ellos han llegado a conocerme y han tenido la gentileza de convocarme. Y desde ese punto de vista empieza un proceso de negociación que yo agradezco con bastante sencillez. Considero que es un honor para mí este acercamiento político. A ver, veamos lo siguiente. ¿Ves debilidades en los tres? Para comenzar a hablar de algo, por ejemplo, ¿cuál te parece que es la debilidad de Pedro Pablo? Estructurar mejor su partido político. Ya, o sea, que a él le falta una estructura y por lo tanto podría llevar al Congreso algo como la Alianza por el Gran Cambio que termina por desmembrarse apenas se gana la elección. Yo creo que Pedro Pablo tiene que entender que tiene toda la oportunidad del mundo. Pero tiene un partido político. Tiene un partido, pero falta integrarse, no es un partido joven. Yo creo que Pedro Pablo tiene la oportunidad para llevar una lista parlamentaria de lujo al Congreso. De lujo.
¿no? ¿Carlos Entonces, Brus y Ciro Castillo son parte de ese lujo? yo creo de que en el caso, no lo conozco al señor Ciro Castillo, no podría hablar de él, pero yo creo que Carlos Brus ha demostrado tener capacidad en el Ejecutivo y dotes políticas en el Parlamento. Ya ha y sido podría- ministro junto contigo. Claro, yo creo que él califica perfectamente para una lista parlamentaria de primer nivel. Ya, ¿cuál ves la debilidad de Alan García? Su pasado, sobre todo el tema, en estos momentos, el tema de Rómulo León, el tema del el caso Oropesa y los narcoindultos, es una cuestión que definitivamente lo afecta y vamos a ver qué estrategia política utilizan para poder minimizar eso. Y eso se refleja en las Hay encuestas. una sombra de corrupción sobre su candidatura. Eso es evidente. Evidente, y ese tema él tiene que dilucidarlo en los próximos días, pues de lo contrario le va a hacer mucho daño. Mira, atacar al resto para que de esa manera no me ataquen es una cuestión que es fácil de pulverizar, ¿ah? Porque a un ataque X hay un ataque X al cuadrado, ¿no? ¿Quién está atacando al resto? Te digo, si el APRA pretende Ujú. atacar para de esa manera tratar de minimizar al adversario o tener la hegemonía política, se equivoca, pues va a obtener respuesta. Lo que pasa es que todavía no empezó la campaña. Entonces yo creo que la estrategia de ellos tiene que ir por otro sentido, no el del ataque. Ser una estrategia que demuestre de que no existe ningún tipo de vínculo, o al menos el mínimo, en relación a los casos que te he mencionado. ¿Qué hablamos de Keiko? Debilidad de Keiko. La principal debilidad de Keiko es igualmente la década de los 90, ¿no? Pero yo considero que la gente en estos momentos se está diferenciando de manera bastante profunda lo que fue su padre de lo que fue ella, y eso creo que le conviene. Y la vez pasada hablamos en esta casa contigo de los millennials. Cuando uno sigue hablando de Martín Rivas, de los problemas que pasó en la década del 90, tú le hablas de eso a los millennials, no saben ni quién día lo fueron, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos la capacidad política que ella tiene para conversar, inclusive con sus adversarios, y la forma como se está manejando en estos momentos distante de los problemas de la coyuntura, pues tenemos ahí un prospecto interesante que al menos está gerenciando bien su campaña en estos momentos. Bueno, de repente puedes quedar afuera del Congreso, te quedas para el Ejecutivo para ver qué sale. Al Ejecutivo, Puede ser mira, más útil. Claro, Si tienes esa visión de los tres, mira, terminas siendo una persona que puede ayudar políticamente desde dentro de un gobierno. Claro, y mira, y el ejercicio político No pasa por el Congreso, no pues pasa por el tampoco. Congreso, o sea, necesariamente Hacemos política acá todos los días, ¿no? Mira, si tú le preguntas a sus televidentes, díganme los nombres de 10 congresistas. Difícil. 1, 2, 3, y en el quinto ya empiezan a dudar, el sexto no. Entonces, la política pasa por otro lado. Y de repente vas a ganar más, Juan, si te quedas afuera. No, yo te digo una cosa, Alfonso. La política es formar corrientes de opinión para que de esa manera se consagren las políticas públicas. Tú formas más corrientes de opinión que un parlamentario. No estoy seguro. No, te lo aseguro. Un pequeño programa. No, pero te lo aseguro. O sea, la influencia y formar corrientes de opinión son los pilares de lo que constituye el poder. El poder no es otra cosa que consagrar una idea a través de la formación de corrientes de opinión y cambiar el curso de los acontecimios, y esa corriente de opinión va a encontrar. Buscamos Entonces, que a través de las redes y poder logremos la eso. influencia no necesita, pues, estar en una curul, ¿no? No, para nada. Puedes perderla más bien. Así es. Muy bien, Juan, gracias por tu presencia en Gracias Redes y a ti, Poder. Alfonso. Bien, amigos, una pausa y regresamos con más en el programa.